República Dominicana, que estamos en 27 de diciembre, señores. Pocos temas, por supuesto, como es usual en esta época. Sin embargo, el expresidente Leonel Fernández ayer tronó. Antes de entrar en materia, porque vamos a hablar sobre la decisión del Tribunal Constitucional respecto de los partidos políticos, yo quiero pedirles que le den like. Que le den like y que compartan esta transmisión. Mire que tenemos la misión de incorporar algunos elementos nuevos y avanzar en este próximo año respecto a la cantidad de suscriptores. Así es que háganme el favor, suscríbanse y denle like, compartan con otras personas. Y ahora sí, el expresidente Leonel Fernández en el día de ayer mostró su desacuerdo respecto a las candidaturas independientes, y eso no es más que una muestra de la preocupación que tienen, por no decir el miedo y el casi terror, los partidos políticos con esta decisión del Tribunal Constitucional, que yo aplaudo en todas sus formas, sobre todo porque la mayoría de los elementos que han esgrimido o que escriben los partidos políticos son precisamente de lo que nosotros nos hemos vivido quejando la vida entera. Los partidos políticos están en crisis y esa crisis no es ningún sostén para la democracia, que es la primera proclama. Democracia esta que vive siendo permanentemente cuestionada con personas que postulan y les dan unos tumbes, para decirlo en lenguaje llano, por el control que tienen algunos de los partidos y que han hecho de ellos su parcela. Dijo muchas cosas el expresidente Leonel Fernández, de lo que no me extraña en absoluto, porque bueno, es simplemente un representante de esos partidos que también tienen sueltos sus demonios, pero que ese liderazgo permanentemente en crisis no entiende que las formas de hacer políticas en este país tienen que cambiar. Y eso es lo que les está enrostrando precisamente la sentencia del Tribunal Constitucional. Dentro de las cosas que dijo el expresidente Fernández es que el papel de los partidos políticos en torno a la democracia es fundamental. Y estoy totalmente de acuerdo, pero no de esas estructuras, pero no de esos colectivos que nosotros tenemos, a los que, por cierto, por demás tenemos que financiar sin ningún tipo de fiscalización, sin saber en qué gastan ellos el dinero que sacan a todos de las costillas. Entonces, ese cuidado que advierte el expresidente Leonel Fernández respecto a fuerzas nocivas, decía textualmente, fuerzas nocivas externas que pueden incidir con dinero para personas que no son capaces de representar los debidos intereses del pueblo y que ocupen cargo de elección, ese es un problema. Pero ese es un problema, presidente Fernández, que nosotros tenemos desde hace tiempo, porque incluso dentro de fuerzas de su misma organización política hay gente que sabemos perfectamente que no deberían postular y son se dan el lujo hasta ser de los más votados porque tienen mucho dinero que siempre ha estado en cuestionamiento, y por el hecho de que nosotros tengamos una justicia que en algunos casos y ante la pretendida independencia, aunque hace falta muchos elementos más para que pudiéramos tener ese respiro que necesitamos, sabemos que en buena lid no los absuelve ni una corte celestial. Y esos son los postulantes. Entonces yo quiero saber de qué estamos hablando en medio de tanta hipocresía de los partidos políticos, que al final lo único que les importa y les interesa son sus intereses personales. Por eso, ahora, con suma facilidad, han logrado ponerse de acuerdo respecto a la decisión de la sentencia del Tribunal Constitucional y han logrado, y seguro, muy probablemente, podrán ponerse de acuerdo ante la posibilidad de que pueda cesar el financiamiento a los partidos políticos. Y eso es una advertencia y una reflexión que nosotros, los ciudadanos, tenemos que tomar con pinza y darle la correcta lectura en este caso. Porque le voy a decir una cosa. Por ejemplo, el Congreso cierra en enero y ustedes saben la cantidad de proyectos que se quedan en la gatera y en una gaveta y a los que los partidos políticos no le han hecho ni un cc de caso. Por ejemplo, la ley 8701, que es la ley de la seguridad social, que es un tema que hace muchísimo tiempo que ha debido producirse la modificación. ¿Cuándo usted ha visto a ninguno de los partidos de oposición
echar una miradita a lo que ocurre con el tema de la seguridad social, de la que la colectividad es precisamente víctima. O sea, ¿cuántas décadas ya nosotros no tenemos de que ese sistema de cobertura de salud y de pensiones del país no ha logrado como prometía reducir las desigualdades, esa brecha enorme que afecta a los ninguneados, ¿eh? Muchos afiliados, por ejemplo, de las AFP, padecen la falta de acceso a sus fondos, a otros se los niegan. El organismo que es el que por ley tiene que ponerle atención a esto, que es la DIDA, y que tiene que defender precisamente a estos desprovistos de la ayuda oficial o de una ley que la pueda proteger, tiene escaso presupuesto, tiene poca autonomía, al menos eso es lo que han dicho sus incumbentes al momento de los cuestionamientos que se han hecho. E incluso en el 2021 un informe de las Naciones Unidas intervino para enrostrarnos a nosotros, si esa es la verdad, porque eso es algo que padecemos todos los días, que el modelo dominicano de la seguridad social deja a la mayoría de los trabajadores en el desamparo total durante la vejez. Porque aquí cuando tú eres viejo y cuando ya tú no puedes servirle al Estado, tú te vas con una mano delante y otra detrás, y el seguro médico que debería de protegerte, entonces tú no tienes acceso a ello. Pero eso es un tema que debería de ponerse de acuerdo los partidos políticos para empezar a impulsar, y no lo han hecho. Entonces, temas como la salud, con un % del PIB pírrico respecto a otros países de la región, con las limitaciones que nosotros tenemos, no es algo que le importe a los partidos políticos. ¿Dónde quiero llegar con esto? Bueno, que si los partidos políticos se unificaran en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional, óyeme, fuera una gran cosa, pero no lo hacen. No, lo están haciendo ahora respecto a las candidaturas independientes, cuando ellos han metido gente y nos han restregado en la cara. Y me voy a referir de manera muy concreta y específica al propio partido de gobierno, que es el PRM. Señores, que ustedes recuerdan, hace cuánto, 1 año y pico, casi 2 años, que de cara a las elecciones que celebramos este año, ellos hablaron de la depuración que debía hacerse, incluso se habló de involucrar a la embajada norteamericana y muchos empezaron con el tema de la injerencia y demás, pero no se detuvieron en el tema de fondo, y es porque los partidos políticos son incapaces de hacer las depuraciones que se requieren para que no nos metan el tigueraje que tenemos en el Congreso. Por ejemplo, la segunda bancada o la tercera más importante está ocupada por riferos, y por choferes. Eso es así. Pero no es ni siquiera que sean choferes o que sean riferos, gente que están vinculadas a las bancas de lotería, que además la hacen de manera ilegal, y que por demás sabemos que a través de las bancas de lotería aquí lo que ha servido es para lavar dinero sucio, dinero ilícito, y ese no era el sentido del financiamiento de los partidos, para que a ellos no fueran esos lavadores vinculados al tráfico de cualquier cosa que usted se pueda imaginar, no solamente del narcotráfico, para permear todo eso. ¿Y qué tenemos nosotros en los tribunales? Nosotros tenemos, ¿cuántos? 5, 6 diputados que están vinculados, señores, a cuestiones del narcotráfico y al financiamiento de las campañas, que han sido incapaces los partidos de poder depurar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué está usted hablando, señor Leonel Fernández? Mire dentro de su partido, por ejemplo, y mire de los escasos legisladores que usted tiene. Vaya, en un ejercicio de honestidad, si son personas con la pulcritud que implica esas amenazas que usted dice que podría exponernos a nosotros si tenemos candidatos externos. No, hombre, no. Yo lo que quiero es que la gente reflexione en torno a eso. Yo estoy total y absolutamente de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional. Los partidos políticos aquí hace mucho tiempo que están en crisis. No necesitan sectores externos para debilitarlo. El propio liderazgo político, que también está en crisis, no ha sido capaz de ver esto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que en medio de la también crisis de alternativas, tenemos la posibilidad de alternativas distintas con candidaturas independientes. Y eso es algo que hay que estimular. Y con esto, bueno, pues yo quiero de nuevo pedirles que le den like a esta transmisión y que la compartan.
con esta reflexión respecto a este tema, que va a ser tema para el próximo año, que está ya a la vuelta de la esquina, porque ¿saben qué? Los partidos están preocupados y están asustados porque nunca se han ocupado de cambiar las formas de hacer política frente a una población que se mantiene expectante y que no es la misma de antaño, porque tiene acceso a información y porque sabe cómo se han estado manejando, porque además han sido incapaces de guardar las formas. Entonces vamos a detenernos ahí, y yo quiero que sobre todo los ciudadanos y ciudadanas nos detengamos en ver cuáles son los verdaderos intereses de los partidos políticos. Acompañen a la gente a presionar para que modifique la ley de seguridad social, que aquí la gente se la lleva el diablo si se enferman y no tienen acceso a nada, o cuando ya envejecen después de dejar la vida en las instituciones públicas y privadas, simplemente tienen que irse a morir a buena parte. Esos ninguneados que siempre han atajado para que enlacen los poderosos, incluidos también el poder político, que se expresa a través de esos mismos partidos políticos. Denle like, les pido de nuevo, compartan, agradecer por supuesto después de respirar, porque son temas bastante indignantes, a la farmacia GBC, con su 20% de descuento en todas sus sucursales, farmacia GBC, 100% dominicano, y a suscribirnos todos, señores, a suscribirnos y a reencontrarnos el próximo lunes, cuando ya estaremos en el tramo final de este año 2024, y ahí piquerita con el 2025, que ya estaremos recibiendo el próximo año. Así es que hasta el lunes, muy buen fin de semana, con mesura, con medimiento, con tranquilidad. Nos reencontramos.